Muy buen día tengan todos mis hermanos y amigos y todos aquellos que me escuchan en esta hora. Le doy gracias al Eterno por el privilegio que me brinda de estar llevando esta palabra para ustedes. Baruch atah Adonai lenu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatah lanu et torato. Baruch atah Adonai notei Torah. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torah y nos has bendecido con ella, pero también, Padre, para, oh Dios, llevar esta palabra a otros que la necesitan. Gracias, Abba. En esta hora me toca la séptima aliyá, que la encontramos en Levítico, Pasuk 8, en el versículo 30 al 36. En el versículo 28 dice así: Entonces Moshe los tomó de sus manos y los convirtió en humo sobre el altar con la ofrenda quemada. Esa fue una ofrenda de ordenación para olor grato. Fue una ofrenda al fuego para Yahweh. La ofrenda de consagración tenía que ser quemada sobre o después de la ofrenda de ascensión. Esto nos enseña que el ministerio sacerdotal está basado a la entrega total. Si no hay entrega total en un siervo a Yahweh, su ministerio no va a ser agradable delante de él. En el versículo 8:30 dice: Y Moshe tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Entonces consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y sus vestiduras. El doctor Ketriel Blatt nos dice: la unción fue rociada tanto sobre Aarón como sobre sus vestiduras. Esto nos enseña que hay una unción personal y una unción ministerial. Lo personal viene primero, luego lo ministerial. La unción personal sirve para funcionar en la vida diaria, en la vida familiar, y es más importante que la unción ministerial. Es importante que el que tiene una función ministerial en el pueblo de Elohim no descuide su familia y su vida personal. Hay muchos ejemplos de siervos grandes de Elohim que solamente han cuidado la unción de su ropa, su ministerio, pero han fracasado en su vida familiar. Su cuerpo, la unción, el espíritu del Mesías ha sido dada para influir primeramente en tu vida personal y familiar y luego en tu vida ministerial. Debemos entender que este versículo donde habla que Moshe tomó un poco de aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar y lo roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras, quiere decir el cuidado que debía tener. En este momento era Aarón el que debía tener el cuidado de que tanto en él como en sus hijos hubiese esa unción especial de parte de Dios sobre ellos, con el fin de que ellos pudiesen tener un buen servicio delante del Eterno, tuviesen un buen ministerio delante del Eterno. Era el cuidado que ellos debían tener en toda su vida, en todo lo que ellos hacían, tanto secularmente como espiritualmente. Eso quería decir, esa unción quería decir el cuidado de Aarón cuando
Moshe rocía sobre Aarón y sobre sus hijos. Lo estaba haciendo con ese propósito de que ellos tuvieran mucho cuidado de que el servicio que ellos iban a hacer, primeramente, tenían que cuidarse ellos mismos, espiritualmente y secularmente, tenían que cuidarse ellos mismos, de no caer en ninguna de las transgresiones que Dios ya había dispuesto. Y luego, cuando dice que sobre su vestidura, quiere decir el ministerio que el Eterno le estaba dando a Aarón y a sus hijos. Debían de cuidar el ministerio ya no con ellos mismos, sino con el pueblo, que tenían que tener cuidado cómo iban a llevar ese pueblo del Eterno delante de él, que lo que ellos iban a influenciar en su vida primeramente, que lo que ellos iban a influenciar, o sea, el testimonio que ellos iban a dar primeramente en ellos mismos, eso iba a repercutir en los demás y en las familias que estaban allí con ellos, alrededor del tabernáculo, alrededor del Mizcán. Entonces, se hace necesario entender que la unción que Dios da primeramente sobre la cabeza de Aarón y de sus hijos era el poder del ministerio que iban a llevar en ellos mismos, era el testimonio que ellos iban a dar. Y después sobre las vestiduras era que ellos iban a influenciar sobre el pueblo. Entonces, esto nos enseña a nosotros que esto tiene un gran valor para todas aquellas personas que anhelan tener un ministerio en su vida, porque el ministerio que Dios nos da a cada uno de nosotros es un ministerio de poder. Por lo tanto, nosotros no podemos tener egoísmo, no podemos tener esa altivez, esa arrogancia porque Dios lo está usando. No, porque déjeme decirte de que el Eterno, cuando nos da un ministerio, es con el fin de que primeramente nosotros vivamos una vida agradable, santa delante de Él, y después con nuestro testimonio llevarle a las demás personas este mensaje para que ellos puedan también recibir la bendición del Eterno. Continuamos. No saldrán de la entrada de la carpa de reunión por 7 días hasta el día en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación requerirá 7 días. Después de todas las ceremonias preliminares, todavía tenían que estar sometidos a prueba de 1 semana en el atrio del tabernáculo, es decir, que todavía no estaban aptos para entrar. Ellos tenían que pasar 1 semana en el atrio, es decir, en la parte de afuera del tabernáculo, antes de recibir permiso para entrar al sagrado edificio. Durante todo aquel periodo se observaban los mismos ritos de sacrificio, como en el primer día, y estaban expresamente advertidos de que la más pequeña violación de alguna de las observancias señaladas llevaría a la segura pérdida de sus vidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos tendrían que estar 1 semana más allí, a las afueras del tabernáculo. Tenían que santificarse más, tenían que purificarse más, tenían que sacar todo lo que todavía había en ellos. Tenían que quitarse aún
cosas que todavía tenían. Y dice, se quedarán a la entrada de la carpa de reunión día y noche por 7 días, obedeciendo la orden de Yahweh para que no mueran, porque así lo he ordenado. Esto era cuestión de vida o muerte para el sumo sacerdote y sus hijos. Asimismo lo es hoy para el creyente en el Mashiach. La obediencia y la humillación como respuesta a su sacrificio sustitutorio. Este proporciona vida, mas la renuncia al hecho de ser imitadores del Mashiach en todo, y más aún en guardar la Torá, ocasionará muerte. Nosotros, la palabra del Eterno nos enseña que debemos ser imitadores. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Yeshua, ¿verdad? Pero no quiere decir que yo viva una vida de apariencia, aparentemente esté mostrando que soy una mujer buena, que soy una mujer santa, que tengo la santidad, mejor dicho, que yo vuelo. No, porque esto acarrea muerte, esto ocasionará muerte. De esta manera, Aarón y sus hijos fueron encargados oficialmente de las responsabilidades de ofrecer los sacrificios, como también de los demás deberes designados por Yahweh. Mas para regocijo nuestro, Masías llegó y tenemos en él una mejor esperanza, por la cual nos acercamos al Eterno, como se nos enseña en Ibri, o sea, Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que lo dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Habiendo sido ordenado tan solamente los sacerdotes, deberían haber continuado fieles. Pero la historia del sacerdocio levítico es una mancha sobre nuestro pueblo. He aquí una lista de estos errores de los cuales el Eterno quiere que aprendamos para no repetirlos, puesto que también contribuyeron con la dispersión. En Vayikra, que es Levítico 10, del 1 al 3, muestra la primera infracción, un pecado presuntuoso. Vamos a mirar qué dice Levítico 10, del 1 al 3. Del 1 al 3 dice: y tomaron Nadab y Abiud, hijos de Aarón, sendos incenciarios donde pusieron inciensos no prescritos, y presentaron así un fuego extraño al Eterno. Ahí está lo que yo decía antes, que muchas veces, porque el Eterno nos dio un ministerio, ya nuestro ego se elevó, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, porque tenemos un ministerio, entonces yo soy más que otros y voy a empezar a mirar a los demás por debajo de mi hombro. No, porque esto acarrea muerte. Y esto estaba pasando con los hijos de Aarón. Empezaron como ya yo soy sacerdote, porque ya nos ordenaron sacerdote y yo soy sacerdote con mi papá y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y no, déjeme decirle que eso es orgullo y soberbia, altivez, arrogancia. Vamos a mirar el otro pecado o el otro error que cometieron en Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2, del versículo 12-17. Dice así: los hijos de Eli eran perversos, no les importaba el Señor, ni la manera en que se suponía que los sacerdotes deberían tratar al pueblo. Lo que los sacerdotes deberían hacer para el pueblo era lo siguiente:
Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, el sacerdote debía colocar la carne en una olla de agua hirviendo. Luego el ayudante del sacerdote debía tomar un tenedor grande de 3 dientes para sacar un poco de carne de la olla. El sacerdote tomaba solo la carne que se sacaba con el tenedor. Eso es lo que debían hacer los sacerdotes con todos los israelitas que ofrecían sacrificio en Silo. Y el versículo 27-29, vamos a mirar el 27-20. Un hombre de Dios fue allí diciéndole, el Señor dice, tus antepasados fueron esclavos de la familia del faraón, pero yo me manifesté ante ellos. Elegí a tu tribu de entre todas las tribus de Israel para que fueran mis sacerdotes. Ofrecieran sacrificios en mi altar, quemaron incienso y usarán el efod. También dejé que tu familia recibiera la carne de los sacrificios que me ofrece el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? Honra a tus hijos más que a mí, engordas con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí. Vemos cómo se levanta el ego, el orgullo, la soberbia, ¿verdad? El otro es a través de los escritos de los profetas en Yesaya, o sea, Isaías, y en Yimeyá, es decir, Jeremías y los demás, aprendemos que la conducta, negligencia o rebeldía de los sacerdotes era la causa mayor de la apostasía de Israel y del castigo subsecuente.